Good afternoon, everyone. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hello, teacher. How are you? Good afternoon. Hola, profe. Sí, lo escuchamos. Ya te escuchamos, profe. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Welcome to this English session today, October 27 of 2025. Dime. Es que yo tengo un problemita hace tiempos que no me lo solucionaste. ¿Me puedes decir al final, Mateo, por favor? Vale, profe, está bien. Listo. Gracias, Mateo. Entonces, bueno, hace rato no nos veíamos, pero el último tema que vimos es el que está en pantalla, que es Reported Speech. ¿Se acuerdan un poco de ese tema? Más o menos, profe. Bueno, gracias, Marco. Entonces, vamos a empezar practicando el tema. Recuerden que de acuerdo al tiempo verbal en que me dan la oración, es que debo hacer un cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo I am exhausted, yo estoy muy cansada. Y bueno, una persona dijo I am exhausted. En ese caso fue un hombre porque acá me lo van a reportar con he. Y si otra persona va a decir él dijo que está muy cansado, pues entonces acá tenemos que hacer el cambio. He said he was exhausted. ¿Listo? Por ejemplo, acá una mujer dijo I am studying. Yo estoy estudiando. Si otra persona quiere reportar, o sea, reportar es como decir qué dijo esa persona, pues si la oración está en presente continuo, lo vamos a reportar en pasado continuo. Entonces, she told me, recuerden que utilizamos expresiones como said o told, y bueno, en este caso, she told me she was studying. ¿Listo? Entonces, ese era el tema. Entonces, dependiendo de cómo se genere, en qué tiempo verbal se genera la información inicial, tenemos que hacer el cambio, como ven acá a la derecha, el cambio de tiempo verbal para hacer el informe de lo que dijo la persona. Esto en el caso de will, que está en futuro, I will help you, yo te ayudaré, pues lo cambiamos como un would. Entonces, he said, él dijo, he would help me, que él me ayudaría. Y bueno, así tienen como las reglas, ¿listo? Imperativo es cuando alguien da una orden, ¿listo? Entonces, give me the money, dame el dinero. Entonces, decimos, he told me, y inmediatamente utilizamos el to. Entonces, acá se ve el más y el to. He told me to give him the money. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es como un repaso muy grande de lo que vimos en la última clase. Y vamos a trabajar el tema. ¿Listo? Entonces, ya les comparto pantalla. Vamos a resolver entre todos. Hay 6 personas, no 7 personas presentes. ¿Listo? Entonces, pues igual, la idea es que respondan con voz, pero pues si no pueden por alguna razón, por favor en el chat. ¿Listo? Ya les comparto acá pantalla. ¿Listo? Bueno, ay, ¿qué pasó? ¿Están escuchando? Sí, profe. Sonido tiene. Ok, entonces en el chat les coloqué las imágenes de las reglas, ¿listo? En qué tiempo verbal el inicio y cuál debe ser el cambio para que puedan hacer el ejercicio, ¿listo? ¿Ya las ven? ¿Qué es esto? Estamos en las llaves, pregunta 6. Sí, no, pero en el chat de la sesión de hoy, les coloqué las reglas. Sí, ¿Ya las están tienen? las 3 imágenes, profe, sí.
Listo. Denme un segundo que acá por alguna razón me está pidiendo. Me está pidiendo la contraseña. Un momento. Vayan revisando las reglas, por favor. Ujú. Revísenlas ahí en el chat. Pues las vimos en la clase pasada, pero igual se las estoy colocando nuevamente. Para que puedan hacer el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Ujú. Bueno, mientras vayan pensando, mientras logro cargar, eh, ¿cuál sería la respuesta? Y me colocan en el chat cuál sería en pantalla. ¿Listo? ¿Cuál de esas opciones sería la respuesta correcta? ¿Esto por qué está así? Chicos, ¿me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señora. Y coloquen en el chat cuál sería la respuesta correcta. Ay, Dios. Es... ¿Se hay una pregunta en pantalla o no? No, profe, se canceló allá, ya volvió. Ya estamos viendo Tag Question, el cuestionario. Bueno, entonces ya por fin logré compartirles. Díganme si están viendo el ejercicio. Estamos viendo la pregunta 1 de 15. Eso, listo. Entonces, tienen la primera que dice, please, please, don't tell my parents. Por favor, no le digas a mis papás. ¿Listo? Esta frase que dice el niño es una oración imperativa. ¿Listo? Don't tell my parents. Entonces, con base en eso, que es oración imperativa, coloquen en el chat cuál opción elegirían de respuesta. Recuerden que para hacer el ejercicio les envié las imágenes en el mismo chat acá. Ay, mi Mateo, bueno, entiendo. Hmm. Estoy leyendo el mensaje que me dejó Mateo. Ahorita no tengo con base en las imágenes que les envié. ¿Listo? Bien, entonces ustedes miren las imágenes. Eh, la regla del imperativo es la última imagen. ¿Listo? Y después me dice que, bueno, aunque acá no estamos utilizando told o said, estamos utilizando bet, ¿listo? Que es como
y beg me. Y como ven en la regla, pues después deben utilizar el not. Entonces, the boy begged me not to tell his parents. ¿Listo? Espero que estén viendo las imágenes, si no, está como difícil. Listo. Entonces, vamos con eso que dice, how old is your sister? How old is your sister? Que es una oración que está en presente. Presente con el verbo to be. Diego, entonces dime cuál sería la opción correcta en esas respuestas. Ten en cuenta que la pregunta la están haciendo en presente con el verbo to be. Busca ahí en las imágenes y me dices cuál puede ser la respuesta. Tienes que entender que está en presente con el verbo to be. ¿A qué tiempo verbal vas a cambiar esa pregunta cuando se reporta? Esto cuando alguien está diciendo, él dijo, ella dijo que tal cosa, se cambia el tiempo verbal. Diego, ¿estás por ahí? Si no nos puedes hablar, por favor, contesta en el chat. Por ahí activaste mi micrófono. Pero no te escuchamos. No se te escucha, entonces si quieres, respondes en el chat, por favor. ¿Cuál sería lo correcto? Igual, por favor, pues todos vayan revisando las imágenes y van pensando cuál sería la respuesta correcta. Recuerden que la oración, la pregunta está en presente con el verbo to be. Bueno, Diego, entonces tienes que mirar, o sea, yo en el chat les envié las reglas, que las vimos la clase pasada, ahí hay 3 imágenes. Entonces, vengan, les muestro. La oración inicial es presente con el verbo to be, ¿de acuerdo? Me toca hacer el cambio. Entonces, como es presente con el verbo to be, pues ustedes lo que hacen es que van y buscan acá en las imágenes de las reglas, ¿listo? En la parte de la izquierda que diga presente. Y acá dice presente simple con el verbo to be. Diego, listo. Entonces, ¿qué me dice? Que este verbo to be, que está acá en presente, acá lo voy a pasar a pasado simple. Entonces, tengo que colocarlo con el verbo to be en pasado. ¿Listo, Diego? De acuerdo a lo que te acabo de mostrar cuál sería la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En el chat escribió la B, Diego. Sí, pero es que la B está mal. Entonces, por eso le estaba Ajá. explicando. Entonces, Diego, nuevamente, ¿cuál sería la respuesta correcta? De acuerdo a lo que acabo de explicar. Bueno, entonces, por favor, todos, no solo más Marco y Sebastián, colocan la respuesta correcta ahí, por favor. Bueno, entonces gracias Marco, Sebastián y Miguel. Entonces, como dijimos, el verbo to be que está acá en presente debe pasar a verbo to be en pasado, entonces va a ser la correcta. Entonces, lo que dijo la persona inicialmente, ¿cuántos años tiene tu hermana? Y están diciendo, ellos preguntaron cuántos años tenía mi hermana. Entonces, por eso se cambia a, ay, no, está mal, porque, ay, es pregunta. Shoot. They ask, no. Diego, me disculpo, es correcto. Es pregunta, se me olvida que con la pregunta es diferente. Entonces, con pregunta, lo que pasa es que queda igual, pero el orden de la pregunta es como si fuera en afirmativo.
Entonces, they ask how old is my sister. O sea, no es como they ask how old is my sister. No, esta está mal, es la C. Es la C, cambia, qué pena con ustedes. Cambia el orden de la pregunta. Entonces, they ask, la original es how old is my sister, sería. Ellos preguntaron cuántos años tiene mi hermana. Pero lo que cambia es el orden de la pregunta. Entonces, they ask how old my sister is. ¿Listo? Bueno, entonces era la C. Que no tienen esa no la tienen ahí en las imágenes que les compartí. Vamos con la siguiente. En la siguiente hay un verbo modal. Este sí está en las imágenes que les compartí, que es como es la regla cuando hay verbo modal. Ahí dice, I must finish this report today. Yo debo terminar este informe el día de hoy. Entonces, revisen la regla con el verbo modal. ¿Cuál sería? Y vamos con Juan Pablo. ¿Qué dices? ¿Cuál crees que es la opción correcta? La original tiene un verbo modal, entonces, ¿cuál dirías que es la opción correcta, Juan Pablo? Y Juan Pablo, si no puedes hablar, pues entonces coloca la respuesta en el chat, por favor. Juan Pablo, si estás por ahí. Bueno, chicos, entonces Juan Pablo no contesta, por favor, escriban en el chat qué respuesta colocarían ustedes acá. Entonces Marco dice la B, Sebastián dice la A. Y Miguel dice la A. Bueno, como gana la A, pues revisemos. Y es correcto. Uy, era correcta la A. ¿Listo? Entonces recuerden, verbo modal. Ups. Tienen que mirar la regla, ¿listo? Para verbo modal. Pero Bien, en la entonces ya. regla, sino que ahí decía ese día, no today. Entonces cambia también la palabra de ese día. Sí, también cambia. Ok. Listo. Bien. Vamos con la siguiente, que es una pregunta en presente continuo. Dice, ¿Are you enjoying the party? ¿Estás disfrutando la fiesta? Pregunta en presente continuo. Entonces, pero es pregunta. No, pero a ver. He asked me if it was. He asked me. He asked me. Listo. Ya. Como no vimos preguntas. Bueno, esto sí. I'll help you with the luggage. Futuro con will. ¿Listo? Futuro con will. Entonces voy con Marco. Te toca a ti. ¿Cuál sería la respuesta? Y el resto, por Se- favor, miren. según la regla, pues I help you with the luggage. Se cambia por el will por el will. Entonces, Correcto. he said that he will help me with the luggage. He said that he will help me with the luggage. Sí, He es said correcto. that he Es que no le he helps me dado with the clic porque si no luggage. se va. Entonces, oración original, yo te ayudaré con las maletas, no sé, con el equipaje. Entonces, él dijo que él me ayudaría con el equipaje. Ok, good. Ujú. Listo, thank you, Marco. Vale. Bien, Mateo, tenemos, pregunta, no, pregunta no. Just him, where he had put the La keys. B. Where had Ah, he no. put the keys? Where did he put the keys? Será. Listo. Bueno, vamos a ver si nos funciona acá. Mateo, te toca a ti. Lo original es
empieza con imperativo. Imperativo, Mateo. El don't wait for me es una oración en imperativo. Y la segunda parte es presente con el verbo to be. Pero la primera parte, don't wait for me, no me esperes, es una oración en imperativo. Mateo, entonces, si me puedes hablar, ¿cuál sería la respuesta? Listo. Entonces, escríbeme ahí en el chat, por favor. ¿Cuál crees que es la respuesta? De preferencia, pues mirando las imágenes donde están las reglas, ¿no? Mateo. Gracias, Marco. Mateo, escribe ahí en el chat cuál sería tu respuesta. La C. Listo. Entonces, he told us, él nos dijo, inmediatamente vamos con el not. Not to wait for him if he was late. ¿Listo? Él nos dijo que no esperáramos por él si, pues, si estaba tarde. ¿Listo? Bien. Siguiente oración. I've never been to China. Yo nunca he estado en China. Yo nunca he estado en China. Esta oración está en presente perfecto. Presente perfecto. Entonces vamos con Miguel. Miguel, ¿cuál crees que es la respuesta? Pues, ¿cuál crees? No, pues revisa por favor en las reglas y me dices cuál sería la respuesta, Miguel. Recuerda que la original está en presente perfecto. I've never been to China. Yo nunca he estado en China. Miguel, si no nos puedes hablar, por favor. Listo. Ahí activaste el micrófono. Pero no te escucho. Entonces, si quieres, por el chat me escribes la respuesta. La letra de la respuesta. Listo. Entonces, Miguel dice la C. Bueno, entonces los demás, por favor, ¿Votamos? escríbanme en el chat cuál creen que es la respuesta. Recuerden que la original está en presente perfecto. Revisen entonces las reglas. La original está en presente perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la original está en presente perfecto? Que cuando reportamos la idea, debe ir en pasado perfecto. Entonces, lo correcto es la B. She had. Ahí está en pasado perfecto. Had never been to China. ¿Listo? Esta es pregunta, entonces no la vamos a hacer. The teacher asked the students whether didn't hear. The teacher asked the student what he was doing here. What was he doing there? What he was doing there. What was he doing there? What he was. Listo. Bueno, siguiente. Tenemos acá un verbo modal que es can. ¿Listo? Y está en negación. Negación. Entonces le toca a Sebastián. Sebastián, ¿cuál dirías tú que es la respuesta? Sebastián me dijo así de una, la C. Yeah, she explained that she couldn't come to the meeting on Friday. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos el verbo modal can't y que va a pasar a ser could. ¿Listo? Entonces ella explica que ella no podría venir a la reunión el viernes. Ay, no. Can't come. Entonces she La regla, explained la regla. that she didn't come to the meeting of Friday. She can't come to the meeting. La B. ¿Dices tú? Ok, según la regla era la C porque es el único que tiene cool. Revisemos acá regla.
Tenemos verbo modal, can. Sí, según la regla sería could. I can come to the meeting on Friday. She explains that she can come to the meeting on Friday. Bueno, pregunta. Pregunta no. The dress asked with it. Again, show and shower. Who built the attention? Built. Nada. Siguiente, se acabó. Yo también hubiera puesto la C. Who had built the ancient world? Who did? A ver. Bueno. Listo. Siguiente es con imperativo también. ¿Listo? Don't worry about it. No te preocupes acerca de esto. Entonces, ya. Son la última que vamos a hacer. Díganme cuál sería la respuesta. En el chat. Coloquen cuál sería su respuesta. Don't worry about it es imperativo. ¿Cuál sería la respuesta? Coloquen en el chat. ¿Yo también? Sí, sí, sí. Listo, entonces todos bien. Pues eso creo que el imperativo fue el que quedó claro el día de hoy. Entonces, don't worry about it. He advised me not to. Entonces, digamos que ese not to es el que se utiliza cuando la original es un imperativo. Entonces, en la oración original, lo que dice la persona, no te preocupes acerca de esto. Él me aconsejó que no me preocupara acerca de esto. Ay, nuevamente preguntas. Ustedes dirán, ay, profe, ¿pero para qué nos pone preguntas? Si no lo vimos. Voy a hacer una hacia al azar. Ah. Listo. Siguiente. Está en futuro con will. Entonces, por favor, todos escriban en el chat. Futuro con will. ¿Cuál sería la... Ah. No, acá es porque es negativo. Don't tell anyone your secret. Bueno, escriban la que crean que es. Pero no va a funcionar. Bueno, escriban la que crean que es. Esta es más sencilla de lo que parece. Escojan la sencilla. Eso. Listo, Miguel. No. Ay, Dios. Bueno, chicos, este tema, pues sí, hay bastantes reglas, como vieron. Entonces no voy a terminar hasta la última. If I were you, I'd apologize. Pero esto sí que menos, porque eso es condicional. ¿Listo? Entonces digamos que las básicas, oraciones básicas, como las que están ahí en las imágenes que les compartí, funcionan. ¿Listo? Preguntas, pues es que no les puse el tema ahí de preguntas, pero bueno. Pero bueno, entienden, tienen la idea general, ¿listo? De qué se trata el tema. Miren, pero acá está imperativo negativo, ¿listo? Entonces fíjense que cuando es negativo, don't answer the door, queda como en el mismo tiempo verbal, por decirlo así. Entonces, he asked me not to answer the door. Bueno, ese es uno de los temas, el tema que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Ahí pues trabajamos más, explicamos más. Si alguien requiere, pues ven el video. ¿Listo? Bueno, chicos, cronograma. ¿Ya están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Estamos viendo la evidencia de desempeño, pero pues, Eso, listo. Bien. ok. Entonces el cronograma, digamos que esto está para el 24 de noviembre. ¿Listo?
Pero pues es que tenemos 2 festivos, entonces hay que tener en cuenta eso. Chicos, cualquier evidencia que, vuelvo y repito, que ustedes no hayan entregado todavía y que requieran que yo abra el espacio, pues me escriben por medio del grupo, ¿listo? Del grupo de WhatsApp. Ideal, si no ha entregado todo, pues por favor póngase al día, póngase al día. Digamos que para este año, pues falta vamos a explicar hoy la del blog, pero también están estas 3 que para este año, que es otro diagrama de flujo, un ensayo y una evidencia de desempeño. Entonces acá pueden ver las fechas. ¿Listo? Eso pues para que tengan en cuenta. Para hacer las que estas, que son en la que estábamos, las que ya entregaron y en la que estamos, pues recuerden que ustedes deben trabajar con el material de aprendizaje que viene en el curso de la English Level 6 B1.1. Pues, el material de aprendizaje de inglés nivel 6, que corresponde al nivel B1.1 de inglés. ¿De acuerdo? Y pues cuando ustedes entran a ese material, van a ver estos 4 temas. ¿Listo? Estos 2 que estoy resaltando son los que necesitan para la evidencia del día de hoy. Entonces, en el de Hidden Messages Mass Media, mensajes escondidos en la mass media, sí, de masas, van a encontrar el tema de Critical Thinking and Media Literacy, pensamiento crítico y como literatura de los medios. Y en el de Reporting What Somebody Said, reportando lo que alguien dijo, van a encontrar el otro tema que les piden hoy, que es Crime and Punishment Vocabulary, como vocabulario de crimen y castigo. Acá en este van a encontrar el tema que vamos a ver el día de hoy, que es Stack Questions. Y acá en el segundo van a encontrar el tema que vimos la clase pasada, que es el de Reported Speech. Listo, entonces ustedes saben, pues igual, si quieren practicar más, entender mejor el tema de esto, pues vienen acá y practican. Si no, pues ustedes saben que hay infinidad de recursos en la web, entonces también pueden practicar. ¿Listo? ¿De qué se trata la evidencia del blog? Dice, en su proceso de formación se han generado videos, audios, textos orales y escritos qué pena, entre otros elementos relacionados con temas de familia, aficiones, intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad que le han permitido mejorar el dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés. Dice, de acuerdo con lo anterior, elabore un blog de forma creativa en el que consolide y muestre diferentes entradas o posts. Adicionalmente, organice 2 entradas relacionadas con el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, que es el tema de Critical Thinking and Media Literacy, y Crimen y Castigo, Crime and Punishment, propuestos en el componente formativo. Bueno, yo siendo sincera, pues a mí me interesa más como lo que está en azulito. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Que creen un blog en alguna página que permita crear blogs. Y en la parte amarillita, pues vengan, hagamos esto. En la parte amarillita, pues es que como que coloquémosle nada más 2 para dar un número. ¿Listo? 2 entradas de blog con actividades que ustedes ya hayan entregado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, fíjense lo que dice anteriormente. En su proceso de formación se han generado videos, audios, textos orales y escritos, entre otros elementos relacionados con temas de la familia, trabajo, intereses, etcétera. ¿Listo? Que le han permitido generar el dominio de su lengua.
De acuerdo con lo anterior, elabore un blog de forma creativa en el que consolide y muestre diferentes entradas o posts. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? 2 entradas de blog con actividades que ustedes ya hayan entregado. O sí, de las cuales ustedes se sientan orgullosos. ¿Listo? Pues obviamente estas son actividades que ya ustedes entregaron, se revisaron, etcétera. Pero es como, según lo veo, como por hacer el ejercicio de hacer el blog y como que ustedes recapitulen un poco lo que han hecho. ¿Listo? Entonces por eso les estoy pidiendo 2. No más, ¿listo? Con 2 actividades. No hay necesidad de más. Ese punto es claro, por favor, me indican. Que cojamos dos actividades anteriores, entonces, digamos, yo puedo poner un video. Entonces, Sí. uno sería el video y otro sería una presentación o algo así. Sí, puede ser un video y alguno de los textos escritos o, por ejemplo, la participación en uno de los foros, lo que ustedes quieran, ¿listo? Debe Cojamos ser dos. solo de inglés, ¿cierto? Sí, eso es solo de inglés, ¿de acuerdo? Ok. Porque fíjense que acá dice que le han permitido mejorar el dominio de una segunda lengua, en este caso, el inglés. ¿Listo? Entonces, lo que usted nos pide es el enlace, ¿no? El enlace donde se Del publicó y blog, eso. Ok. correcto. Ustedes tienen que crear un blog en la página que ustedes quieran de blogs y me van a enviar el enlace. ¿Listo? Entonces, dice adicionalmente, organice 2 entradas relacionadas con el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Entonces, va a haber una entrada que se llame pensamiento crítico y alfabetización mediática, o sea, critical thinking and media literacy. Y va a haber otra entrada en ese blog que se va a llamar Crimen y Castigo, Crime and Punishment. Bueno, propuestas en el complemento compartido. Entonces, en total, pues va a haber 4 entradas de blog. ¿Listo? 2 de actividades previas. ¿Y esto qué? Sí. No, aquí. Listo, entonces, en total 4 entradas de blog. Y vamos a separar así. ¿Listo? Entonces, en ese blog del cual ustedes me van a enviar el enlace, van a haber 2 actividades anteriores. Una con lo de Critical Thinking and Media Literacy y otra entrada con Crime and Punishment. ¿Listo? Y bueno, ustedes dirán, pero profe, ¿y ahí qué? Entonces, lo que yo voy a proponer es que me hagan como una especie de resumen muy breve de estos temas. Ya les voy a mostrar dónde están. Pero que incorporen, no, entonces coloquemos acá. Hoy. Resumen breve. O ni siquiera es como resumen. Sí, no sé. Resumen muy breve. Muy breve. Incluyendo en, en el de Critical Thinking. Ay, espérense que se me olvidó. En el de Critical Thinking. Tag questions. Y en el de Crime and Punishment. El tema de Reported Speech. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que yo les voy a solicitar en ese blog que les están pidiendo. ¿Listo? Ya les muestro un poco
cómo está esto. Bien, denme un segundo. Volvemos a cambiar acá de pestaña. Bueno, entonces fíjense que, por ejemplo, acá en el material, pues van a encontrar... Introductory material. Dear learner, Este no es. this material will help you study the topics related to learning activity 2. You will learn about 1. Adjective clauses. Listo. Entonces, por ejemplo, acá van a encontrar el tema de Introductory material. Critical Thinking and Media Literacy. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a revisar ese tema. Y acá pues les va a dar bastante información acerca de qué es esto de el pensamiento crítico y lo de media literacy, como alfabetización mediática. ¿Listo? Entonces pues acá van a ver bastante información que está en inglés, desarrollando un ojo crítico a través de la alfabetización mediática, algunos términos. ¿Listo? Hay términos que se utilizan. ¿Qué es la alfabetización mediática? ¿Por qué deberíamos desarrollar la alfabetización mediática? Estrategias para desarrollarla. Entonces acá están las estrategias, persuasión y perspectiva. Bueno, eso es. ¿Listo, chicos? Nos dice que depende de nuestra interpretación. Esa es como la conclusión, de acuerdo a lo que hay antes. Y hay cosas como unas palabras, conceptos, como unos conceptos claves y preguntas para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, key concept, desde el punto de vista del productor de una presentación, de que él recibe el mensaje, ¿listo? Con unas preguntas claves y unos conceptos claves acerca del tema. Ok, igual, ¿listo? Entonces, pues la idea es que ustedes como que hablen un poquito del tema, ¿listo? Y de alguna manera incluyan 3 tag questions, que es el tema que vamos a ver hoy, ¿listo? Y en el de Crime and Punishment es lo mismo, ¿listo? Digamos que ustedes van a ir al material de aprendizaje. Ya les comparto acá. Entonces acá tienen... Introductory material. Fíjense que Dear ya learner. está en el punto 2, Crime and Punishment Vocabulary. Entonces, pues les van a hablar un poco del tema de Crime and Punishment. Bueno, acá primero va el de Reported Speech, porque están en ese orden los temas. Vamos a la página. Profe, Listo, una acá empieza pregunta Crime and Punishment. Dime, Marco. ¿Para cuándo es esta evidencia, profe? Mira, Marco. Ya vuelvo y les muestro, ¿listo? Mateo. Mateo, ya vuelvo y les muestro, Mateo. Entonces está Crime and Punishment Vocabulary. Y acá tienen. En inglés son muy específicos acerca del tipo de crimen. ¿Listo? Digamos que lo que acá se puede llamar robar, allá tiene diferente nombre de acuerdo al tipo de robo. ¿Listo? Entonces es como algo que hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense muy bien, acá está el vocabulario de acuerdo al tipo de crimen. No es solo de robo, hay más tipos de crímenes ahí. Tipos de penas, ¿listo? O sea, también tienen el vocabulario. Preguntas relacionadas al crimen. Preguntas. ¿Listo? Recuerden que acá les pido tag questions. ¿Listo? Tag questions. Y las tag questions las vamos a ver hoy. Entonces acá hay algunas preguntas. Podrían usar algunas de estas preguntas, algo similar, y hacerme la tag question. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver hoy. Si quieren hacer algo diferente, pues
Puede ser, pero tiene que ser. Entonces, fíjense que acá hagámosla definitivamente con estas preguntas. Puede ser o algo muy similar. ¿Listo? Y fíjense que acá hay ejemplos. Entonces, esto es reported speech. Ay, Dios mío, qué enredo. Reported speech, que es lo que vimos la clase pasada y un poco esto. Entonces, por ejemplo, a homicide took place yesterday in the village. Un homicidio se llevó a cabo ayer en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice el reportero? Por ejemplo, the people from the village, la gente del pueblo, dijo, that a homicide had taken place there yesterday, que un homicidio había tomado lugar el día de ayer. Entonces, en la parte de reported speech, pueden hacer exactamente esto. ¿Listo? Que es como colocar el ejemplo en directo y me hacen 3. Dame un segundo. Duplicarse positivo. Listo, pero bueno, sí, importante pues que usted se remita al material de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, ahí ya pues les mostré la ubicación del material de aprendizaje. Volvamos a lo que estamos explicando hoy. Bueno, entonces, organizadas entradas relacionadas con el pensamiento crítico y la alfabetización mediática critical. Entonces, recuerden que en ese hay 3 tag questions. Y en el de crimen y castigo, también deben hacer 3 ejemplos de reported speech. Entonces, la sugerencia, hágalo así. ¿Listo? 3 ejemplos de reported speech donde diga direct speech y el cambio. ¿Listo? Obviamente, pues tiene que colocar el vocabulario, pues utilizar el vocabulario que está ahí en Crime and Punishment. Ay, yo no sé. Espérense, estoy tratando de pensar para dejarles más fácil esto. Pues sí, un resumen muy breve, no se pongan a colocarme todo, sino por ejemplo colocan Crime and Punishment. Y de pronto me dicen, no, este es el vocabulario más importante que se encontró en el material, pum. Y después me colocan sus 3 ejemplos así. ¿Listo? Y bueno, listo. Entonces ya pasaríamos a ver lo del día de hoy. Acá les había tomado como pantallazos de lo que hay pues no pantallazos, pero esto es lo que está un poco de critical thinking and media literacy. Esto es lo que van a encontrar ahí en el material. Les coloqué un poquito, no todo, pero ahí está. ¿Listo? Recuerden que siempre hay material de práctica, entonces pues es bueno que lo revise. Este en particular se los puse porque les sirve para las pruebas TIT. Creo que ustedes también tienen que presentar. Entonces, bueno, recuerden practicar con el material que vienen en el curso. ¿Listo? Con respecto a lo que hay que entregar, ¿tienen preguntas? Chicos, Pues no como pregunta, aquí alguien iba a hablar, ¿no? ¿no? Diego, Diego, no sé. pero no se te oye, está en distorsión. Cambia, no sé, mueve el cable o algo así. Ahí sí está Sí, más ya duro, está más durito. Mira, habla ahí, se escucha habla ruido. y se escucha ruido. Pero si quieres, entonces haz la pregunta por medio del chat. No sé si ahí. Uy, pues se escuchó, pero súper lejos. Se escuchó muy suave, pero se escuchó algo. ¿Y ya? ¿Sí? Sí, Ahora sí, lejos, pero se escucha. Brother, pues, primero lo que vi fue, o sea, en sí es como un blog, por así decirlo, o sea, usando dos ideas anteriores,
Algo así, ¿cierto? Es como tipo un blog para meterlos. Más o menos. Pues no. No O sé. sea, sí, pero no, porque recuerden entonces que hacen el blog, va a haber 4 entradas en ese blog. Las primeras 2 entradas son de actividades que ustedes ya hayan presentado en inglés. ¿Listo? Eso es sencillo. Y las otras 2 es lo que, de los temas que hemos estado viendo. Entonces, como les mostré, pues tienen que irse al material de aprendizaje, mirar el tema de critical thinking and media literacy. Me hacen un resumen, un comentario muy breve, ¿listo? Y hacen 3 tag questions, pues que tengan que ver con ese material, ¿listo? En el tema de crimen y castigo, pues también van al material, hacen algo súper breve como para indicarme que reviso el tema. Estoy pensando un párrafo o algo así. Y con respecto a ese tema, me hace 3 oraciones con reported speech, que ese tema pues sí ya lo vimos, así como está. Entonces me coloca como la idea en direct speech y en reported speech. ¿Listo? Este resumen muy breve lo voy a colocar un párrafo. Ahora sí queda más claro o todavía difícil. Chicos, estoy tratando de En hacerles las cuanto, cosas fácil. sí, no, sí, pero entonces en cuanto al tema de critical thinking, resumimos, explicamos lo de critical thinking y luego tiramos 3 oraciones, En tag question. 3 preguntas, that question. Sí, que es el tema que vamos a ver ya. Bien, Ok. sigue haciendo tu resumen. Y en lo del crimen y castigo es eso de dónde sacamos, bueno, en el componente formativo dice ahí. No, ¿de dónde lo sacamos? Pues ya les mostré, pero igual vuelvo y les muestro. ¿Listo? Entonces recuerden que el de Critical Media y Tag Questions está acá en Hidden Messages Mass Media. Y el de Crime and Punishment, Reported Speech, está acá en Reporting What Somebody Said. ¿Eso es claro? Entendido, ahora sí. ¿Listo? Igual, entonces hacen como un parrafito, algo así súper eh, introductorio, como quieran, algo muy pequeñito, ¿listo? Y hacen 3 oraciones con reported speech, una que diga direct speech y cómo la reportó, y así 3, como esta. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos, o no? Profe, esa parte es inventada, las 3 oraciones. Sí, tanto las 3 tag questions como las 3 de reported speech, pues ustedes las van a crear. Pero ojo, tiene que ver con el tema que están hablando. Entonces, las 3 tag questions deben tener que ver con critical thinking and media literacy y las 3 oraciones en reported speech, pues deben tener que ver con el tema de crimen y castigo. ¿Claro? Sí, señora. Mateo se salió. Bueno, listo. Miguel, dime. No se te escucha, Miguel. Bueno, ¿qué dice documento a entregar? Pues archivo de texto o documento con la URL, pues lo mejor sería la URL, pensaría yo, ¿no? Pero pues ahí está. Extensión de 5 a 7 entradas, pues no, ya lo dejamos que son 4 entradas, ¿de acuerdo? Así en eso quedamos. ¿Tienen preguntas para proceder a explicar el tema de hoy? Bueno, voy a explicar el tema y si algo, pues me dicen al final. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá en el de Tag Questions es Critical Thinking and Media Literacy, que es como
alfabetización, pensamiento crítico y alfabetización de media. Entonces, pienso que acá está el tema. ¿Para qué nos sirven las SAT questions? Dice acá. Van al final de la pregunta, o pues de la oración en forma de pregunta, y nos sirve para confirmar información. También nos sirve para revisar si la otra persona entendió, o para hacer sugerencias amables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una que podría servir para lo que yo les estoy pidiendo, que es la número 4. ¿Listo? Entonces dice la número 4, que esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Que es colocarme 3 tag questions que tengan que ver con el tema de Critical Media and Literacy. ¿Listo? Entonces dice, but mass media designs ads for a certain audience. Pero una cosa de medios diseña advertisement, diseña publicidad, lo voy a poner así en esos términos por el momento. Diseña publicidad para una audiencia específica. ¿No es así? ¿Listo? Entonces, esa es la idea de lo que me van a presentar. Como 3 oraciones tag, ya les voy a explicar bien el tema, donde pues tenga relación con el tema de critical thinking and media literacy, pensamiento crítico y la alfabetización mediática. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que van a ser como estas. ¿Listo? Entonces, como esta que encerré aquí en azulito. Entonces, 3 preguntas, tac, así que tenga que ver con el tema. ¿Listo? El tema de tag questions se parece al que vimos de reported speech en que depende del tiempo verbal en que yo haga mi oración. Depende del tiempo verbal en que yo haga mi oración inicial. Dependiendo de este tiempo verbal, pues voy a hacer la pregunta tag. ¿Listo? Que es mi pregunta para confirmar, para ver si están de acuerdo o para ver si se entendió la información. Entonces, por ejemplo, acá tengo verb to be present. Entonces, tenemos una oración en presente con el verbo to be. It is a book. Este es un libro. Isn't it? No es así. Entonces, fíjense que en la pregunta tag voy a utilizar el mismo verbo to be. Isn't it. ¿Por qué? En nuestra oración, en el statement, está en afirmación. Y la pregunta tag debe ser opuesta. Entonces, si acá está en afirmativo, la pregunta tag debe ser en negativo. Si acá está en negativo, espero que estén mirando la pantalla para entender, la pregunta tag va a ser en afirmativo. ¿Listo? Y pues vamos a utilizar el tiempo verbal para hacer la pregunta tag. Debe tener concordancia con el tiempo verbal en el que estamos dando la idea inicial. Por ejemplo, acá dice, he reads a lot of books, que esa oración está en presente simple. Oración afirmativa, pero si ustedes se acuerdan, la negativa y la pregunta, tenemos que utilizar el verbo auxiliar do o does. Por esa razón, la pregunta tag es doesn't he. ¿De quién estamos hablando? De él. Entonces, ¿qué dice? He reads a lot of books. Él lee muchos libros. Doesn't he? Como no es así, él lo hace. ¿Listo? Están preguntando que confirmen esa información. Sí, él lee muchos libros. Entonces, tenemos que utilizar en negación el auxiliar, porque es presente simple, das. Y como estamos hablando de él, pues el sujeto va a ser he. ¿Listo? Y así, pues, con todos los tiempos verbales. Por ejemplo, acá, verbo to be en pasado. Entonces, yo digo, it wasn't a book. Bueno, las oraciones están un poco chistosas, pero ahí se entiende. Entonces, no era un libro. Como está en pasado con el verbo to be, pues la pregunta tag la voy a hacer con el verbo to be en pasado. ¿De qué estamos hablando? Del libro. Entonces voy a colocar it. It wasn't a book.
Was it? Era un libro. Como si era, ¿listo? Pero tengo que utilizar esta estructura gramatical. ¿Listo? Y acá, nuevamente, al igual que en el tema de reported speech, pues tienen como todos los tiempos verbales posibles y cómo sería la tag question. Por ejemplo, futuro con will. He will read a book. Él leerá un libro. Como recuerden que la parte debe ser opuesta, si acá está en afirmativo, acá va a ir en negativo. Entonces, puedo utilizar el auxiliar de will, del futuro con will. En negativo va a ser want. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de él. Entonces, he will read a book. Él leerá un libro. Won't he? Lo leerá él. Como si es así. ¿Listo? Tenemos presente perfecto continuo. Entonces, acá tienen como la estructura y pues hasta pasado perfecto. ¿Cómo sería la pregunta tag? Y tenemos should, can y have to, que son verbos modales. Entonces, sencillo. Should. She should read that book. Ella debería leer ese libro. Shouldn't she? ¿Debería ella? ¿Listo? Bueno, esto es así súper rápido, a grandes rasgos, el tema. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Es más o menos claro? Qué pena, profe. Entonces, leemos el componente formativo, sacamos la entrada del blog y hacemos unas preguntas como tag question acerca de cada tema. No. No. Las tag question vendrían siendo ¿en dónde? Aquí, mira, entonces. Las dos questions se salen en el componente de Critical Thinking and Media Literacy. Y tienen que hacer 3. ¿Listo? Ah, por eso. Entonces ahí mismo en el blog ponemos eso. Sí. Entonces, digamos, acá hay un ejemplo. Lo voy a colocar acá al lado. ¿Listo? Pues acá sería un ejemplo de 3 de las... Ay, Dios. De cómo podrían ser sus tag questions, ¿no? Y acá un ejemplo de cómo serían sus... de reported speech, sus 3 oraciones. ¿Listo? Marco. Sí, profe, estoy analizando. Analiza. Para Digamos que no hacer, para no hacer algo que no ha pedido, entonces. bueno, pues como, no sé. Entonces, pues importante, un parrafito ahí con algo del tema de Critical Thinking and Media Literacy. Un parrafito. Y hacen sus 3 stack questions. ¿Listo? Que tiene que ver con el tema de Critical Thinking and Media Literacy. ¿Listo? Por ejemplo, no es que me vayan a salir como con esta. It is a book. Isn't it? Pues porque eso no tiene nada que ver con el tema de Critical Media se me olvida siempre. Bueno, de Critical Thinking, ¿listo? Entonces tiene que ver con el tema de esas 3 preguntas. Y lo mismo acá, un parrafito ahí donde me hablen de Crime and Punishment. Y me hacen 3 de esos donde esté Direct Speech y Reported Speech que también tengan que ver con el tema, como está acá. Marco, ahora sí es claro. Más o menos. Bueno. Bueno, pero entonces en el tema de hoy, que es las preguntas tag, que son para confirmar información, para verificar, para ver si una persona entendió lo que se le dijo, para eso se usan esos tag questions. Entonces les compartí ahí en el chat las reglas. Y pues para terminar vamos a hacer una práctica. ¿Listo? Con este ejercicio. Entonces, esto no acá.
Entonces, por ejemplo, dice Mr. Schwartz is from Germany. El señor Schwartz es de Alemania. Esta afirmación está en presente con el verbo to be. Escriban en el chat cuál sería la tag question para confirmar si esa información es así o no. Escriban en el chat cuál sería su respuesta. Por favor. En el chat igual les compartí las imágenes para que puedan revisar cuál sería la respuesta. Bueno, chicos, entonces por favor todos me dicen cuál sería la respuesta. Bueno, claro que sí, Marco. ¿Es el único que participa? Ah, bueno, bien, Sebastián. Bueno, entonces Mr. Schwartz is from Germany. Es una oración que está presente con el verbo to be. ¿Listo? Recuerden, acá está en afirmativo. Mi pregunta, tag, debe ser el negativo. ¿Listo? Rectifiquen la respuesta, Marco y Sebastián, y el resto, por favor, participen. Si la oración principal está en afirmación, la pregunta tag debe ser en negación. Listo. Entonces dice, Mr. Schwartz, el señor Bartz, es de Alemania. Como acá tenemos el verbo to be, pues lo vamos a colocar en negación. ¿De quién estamos hablando? De él, del señor Bartz. Entonces va a ser isen he. Mr. Bartz es de Alemania. ¿Es así? ¿Listo? Listo. Ya. Bien. Listo, chicos. Recuerden que les compartí las reglas por el chat para que la revisen y puedan darme la respuesta. La siguiente es You are Susan. Tú eres Susana. Imagínense que se encuentran con alguien en la calle y no están seguros si así se llama o si es la persona. Entonces le voy a decir You are Susan. Y díganme cuál sería ahí la tag question. Recuerden que si la oración principal está en afirmación, la pregunta tag debe ser con negación. Listo, Miguel y Marco. Bien. Entonces, tú eres Susana, ¿no es así? ¿O si eres? Aren't you? ¿Listo? Ay, no. Yo le di clic al azul, pero no funciona. Pero es la azul. ¿Listo? Bueno. She went to the museum last week. Ella fue al museo la semana pasada. Está en afirmación. La pregunta tag debe ser en negación. Y esta oración está en pasado, porque ahí tenemos el verbo en pasado, went. Entonces, como está en pasado, revisen las reglas y cuando es para pasado simple. Entonces, por favor, revisen las reglas y me colocan la respuesta en el chat. Revisen las reglas para pasado simple. Pasado simple es el último ejemplo del primer cuadro. El último ejemplo del primer cuadro, pasado simple. Profe, ¿sería doesn't she? No, ¿cuál dijiste, Miguel? ¿La morada? Esa, sí. Sí, no, porque entonces, como te dije, esta oración está en pasado simple. She went, ella fue. ¿Por qué sabemos que está en pasado? Pues porque el verbo went, que está en pasado. Entonces, lo que pasa es que, ya te muestro.
pues que tú vienes acá y miras cómo se hace la pregunta tag para el pasado simple. ¿Sí estás viendo acá? Sí, profe, es didn't, sería. Exacto. ¿Por qué? Porque el auxiliar, pues claro, si ustedes tienen como más claridad de todos los tiempos verbales, es más fácil. Pero bueno, acá les hacen un Sí. resumen. Básicamente, pues hay que coger el verbo auxiliar que se utiliza en el pasado simple y el auxiliar del pasado simple es did. Entonces, por eso, sí, didn't. ¿Listo? Entonces ya volvamos al ejercicio. Listo. Entonces, Miguel, ¿cuál sería? Blue, Exacto. Entonces, she went to the museum last week. Ella fue al museo la semana pasada. ¿Así fue? Listo, eso puede ser como una traducción, pero digamos que para hacer esa contrapregunta o para confirmar la información, tenemos que usar esas reglas que son las que estamos, ay, que son las que estamos viendo. Listo, es que cuando está así como que no, no me funciona bien ahí cuando doy clic. Listo. Siguiente dice, I haven't told you. Yo no te he dicho. Esta oración está en presente perfecto. I haven't told you. Se revisen muy bien cuál sería la pregunta tag. Y me responden, digo, me colocan ahí en el chat, por favor. ¿Por qué sé que es presente perfecto? Porque el auxiliar del presente perfecto es have y porque tenemos acá el verbo tell en pasado participio. I haven't told you, yo no te he dicho, está en presente perfecto. Entonces escriban por favor en el chat cuál sería la pregunta tag para esa oración. Chicos, ¿me están escuchando? Listo, Miguel ya está escribiendo. Piensen a ver, recuerden que la oración principal está en presente perfecto. Bien, entonces, I haven't told you está en negativo. Tenemos que usar el verbo auxiliar del presente perfecto, que es have. Y en forma positiva sería have I. Yo no te he dicho, ¿o sí? ¿Listo? Have I. Bien. Siguiente, Tommy works in a library. Tommy trabaja en una biblioteca. Esto está en presente simple. Ahí pues se tendrían que acordar cuál es el verbo auxiliar del presente simple para él. ¿Listo? Oración afirmativa, la pregunta tag debe estar en negativa. Entonces escríbanme ahí en el chat cuál sería la pregunta tag para esa oración. Bueno, entonces sabemos que la oración está en afirmación, la pregunta tag debe ser en negación. Y digamos que acá hay una trampilla porque ahí están utilizando los dos verbos auxiliares del presente simple, que es don't y doesn't. Pero si ustedes recuerdan la información con he utilizamos doesn't. ¿Listo? Entonces correcto es la roja. Listo, acá tenemos verbo modal can. We can speak English and Spanish. Nosotros podemos hablar inglés y español. Oración afirmativa. Está súper fácil. Díganme cuál sería la pregunta tag ahí, en ese caso. Recuerden que si mi oración está en afirmativa, la pregunta tag debe ser en negativo.
Sí. Entonces díganme cuál creen que es la respuesta. Tenemos el verbo modal can. Bueno, ¿alguien más aparte de Marco? Sí, morado oscuro sería dark purple, dark purple. Listo, sí. Entonces, we can speak in English and Spanish. Nosotros podemos hablar en inglés y español. Can we? ¿Podemos nosotros? Listo, esa es como la idea. Listo. Cars pollute the environment. Los carros contaminan o polucionan el medio ambiente. Esa oración está en presente simple. ¿Listo? ¿Cuál creen que es la pregunta tag? Cars pollute the environment. Los carros contaminan el medio ambiente. ¿Cuál sería la pregunta tag? Bien, entonces como está en presente simple, recordemos que para hacer oraciones negativas o preguntas en presente simple tenemos que utilizar el verbo auxiliar do o das. En este caso, sí, lo correcto es la verde, don't they. ¿Por qué they? Pues porque estamos hablando de carros. Recuerden que cualquier plural es como si dijéramos ellos. No importa que no sean seres humanos. Bueno, esta que está fácil. He won't tell her. Futuro con will. Él no le dirá a ella. Él no le dirá a ella. ¿Cuál sería la pregunta tag para esa afirmación? Bueno, negación. He won't tell her. ¿Cuál sería la pregunta tag? Marco, Marco, recuerda que si la oración de inicio está en negación, la pregunta tag debe ser opuesta, debe ser en afirmación. Es opuesto. Y si acá está afirmación, pregunta en negación. Si acá está negación, pregunta en afirmación. Listo, muy bien, chicos. Entonces, he won't tell her, él no le dirá a ella. Will he? Entonces tenemos que como es pregunta afirmativa, usamos el auxiliar, will, y pues están hablando de él. Entonces sería will he. Él no le dirá a ella, ¿lo hará? ¿Él? ¿Listo? Bueno, nuevamente con verbo modal can. Penguins can't fly. Penguins can't fly. Los pingüinos no pueden volar. ¿Cuál sería la tag question para esa oración? No les doy más pistas a ver si ya pueden solitos. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, penguins can't fly. Can they? ¿Pueden ellos volar? Los pingüinos no pueden volar, ¿o sí? ¿Pueden ellos? Listo. A ver. Bueno, súper fácil. I am a student. I am a student. Los dejo solitos para que me digan cuál sería la pregunta tag ahí.
I am a student. Yo soy un estudiante. ¿Cuál creen que es la respuesta? Bueno, por ahí Miguel respondió. Aren I. ¿Listo? Esa pues igual no es tan usual. Solo es por ser esa de I am. El attack va a ser Aren I. ¿Listo? Solo por ser ese tipo de I am. Aunque yo sé que ustedes van a decir, pero profe, I no va con AR. Pero pues así se hace la pregunta attack para I am. ¿Listo? Bueno, chicos, ese es como el tema. Así ustedes saben que siempre toca rápidamente a grandes rasgos. Entonces, vuelvo y les muestro esto por acá. Entonces, díganme si es claro como lo que tienen que hacer. Pues, también sí. Bueno, si tienen preguntas, pues hagan preguntas. Nuevamente vuelvo a mostrar fechas. Recuerden que la fecha de acuerdo al horario es 24 de noviembre. Pero pues la idea es que ustedes vayan entregando conforme vamos explicando, porque si no después se van a atrasar. ¿Listo? Y pues la idea es que también queden todos evaluados estas actividades que yo expliqué este año. ¿Bien? Porque si no, después Ok. del próximo año llega otro instructor y bueno, pues es mejor ir al día. Dime, Marco. O Miguel, no sé cuál me habló. Qué bueno, profe. Yo leo dos actividades, se las paso ahorita. No, pues tampoco de ahorita, pero sí, no dejen todo para última hora, por favor. Y bueno. Y bueno, entonces eso sería todo por hoy. A Mateo yo creo que lo va a escribir mañana a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, chicos. Lo de Mateo es una actividad de Andrés Avendaño, profe. Entonces, Ok. Pero esa, ¿qué hago ahí? O sea, es que él dice que le calificó mal y pues no le habilitó la corrección. Entonces, según entiendo, pues según lo que... no, ya entiendo. Lo que pasa es que el profe Avendaño les coloca no aprobado, así no hayan entregado, creo. O no sé si por lo que él sabía que no iba a seguir en ese momento, pues como que les coloca no aprobado. Pero bueno, entonces yo le habilito esa actividad a Mateo. ¿Listo? Bueno, igual yo reviso. Debe ser de las primeras. Chicos, gracias, Marco. ¿Qué más necesito Hola, profe. decirles? ¿Qué más necesito decirles? No, bueno, entonces la clase que va con ustedes los lunes, 7:30, ¿de acuerdo? Es como el horario que vamos a tener este trimestre. Profe, ¿Bien? Dime. profe, qué pena molestarle con Miguel. Una cosita es que tengo una actividad que me quedó pendiente subir. Subí el audio, pero quedó pendiente el trabajo escrito. Profe, esa actividad ya la habíamos revisado y la profe me la activó nuevamente, pero no sé, no me permite a mí subir ese archivo. ¿A qué ¿Cómo hago, será? profe? O sea, sí lo volví a activar, pero todavía no te deja. Sí, correcto, profesora. Ese es el Mm, inconveniente que tengo. sí, no, pero entonces, Miguel, quédate y ya mismo hacemos esto. ¿Listo? Ya Gracias, mismo lo profe. hacemos. Chicas, pues si no tienen más preguntas, se pueden retirar. Thank you very much and see you next week. No, la próxima semana. Sí, la próxima semana no es festivo. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la